Muchas personas han sido transformadas por Dios a través de este ministerio, pero sabemos que aún quedan muchas más. Por eso queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y compartas el contenido que estamos generando. Recuerda que estamos en Instagram y YouTube como Misión Vida Internacional, en Facebook como Misión Vida Internacional, página oficial. Queremos bendecir grandemente a cada persona que ha contribuido a este ministerio con sus diezmos y ofrendas, para que juntos podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Ahora prepárate para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Seguimos con nuestra transmisión online. Muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Nuevamente estamos recibiendo de parte del Señor su alimento. Dios es fiel para con todos nosotros. Quiero darles un saludo muy especial, usted que de su casa ha sido fiel también escuchando cada miércoles, cada domingo la palabra del Señor, aquella que nos levanta aún en este tiempo donde no podemos congregarnos, pero sí podemos escuchar su palabra, alimentarnos e alinearnos a la voluntad del Señor. Quiero darles un saludo muy especial al Ministerio de Jóvenes. Quiero animarles para que nos involucremos más en esa semana. Estamos en una semana de brillar, de una luz resplandeciente, de marcar la diferencia y involucrarnos con las tareitas, involucrarnos con las actividades, aquellas que nos han dejado y que debemos determinar y mirar en qué cosas estamos brillando más y qué cosas también son argumentos para que nosotros no brillemos. Entonces, jóvenes, ánimo para que continuemos, preparémonos para que el día en que nos reunamos estemos brillando mucho más. El Señor les bendiga, un abrazo fuerte, deseamos con todo nuestro corazón verlos, abrazarlos y que nuevamente podamos trabajar juntos de la mano del Señor. En esta noche quiero que ahí desde su casita miremos la Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, 22. Dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amado Señor, muchas gracias, Rey. Gracias por tu palabra, gracias por el alimento que nos das, porque tú eres nuestro sustento, Señor. En esta noche te pedimos de corazón que seas hablando a nuestra mente, a nuestro espíritu, todo nuestro ser, que seas cambiando de raíz y arrancando todo lo que nos sirve, Señor, para que tu palabra fluya con poder ahí desde cada casita, desde cada hogar, Señor, que tu Espíritu Santo y tu presencia sean palpables. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús, amén. El Señor me regaló una palabra que se llama obediencia total, y en esto podemos brillar, hacer la diferencia. Aunque nosotros, como les decía en este momento, aunque nosotros no estemos congregándonos, pero desde la casa, desde nuestros quehaceres, desde nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria, el levantarnos, el acostarnos, podamos hacer esta palabra, podamos obedecer en todo lo que el Señor nos manda. Y hay un acontecimiento, obediencia, normalmente encontré que es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda. ¿Sí? En el ejército, en el trabajo, es acatar esas órdenes. Es de lo que se establece una norma o de lo que ordena una ley, que debemos obedecer, leyes de tránsito, leyes terrenales, pero de la obediencia que el Señor nos habla en esta noche es la de prestar atención, la de guardar sus mandamientos, la de escuchar la voz del Señor. Y hay un acontecimiento acerca de Saúl, algo que el Señor venía desde el Antiguo Testamento prometiendo, que iba a dar venganza al pueblo de Amalek, porque ellos intervinieron cuando su pueblo amado salió de Egipto. El Señor les dijo que no hiciera con ellos esto, pero ellos interfirieron para que ellos no tuvieran la libertad. Entonces llegó el momento de la venganza, digámoslo así, y el Señor da una orden a Saúl, que en ese momento era el rey de Israel, y le manda a decir con Samuel, con su profeta, que fuera a este pueblo y matara todo lo que tuviesen, los animales, las personas, aún los bebés de pechos, que arrancara de raíz la maldad de este pueblo, que lo hiciera totalmente. Pero ¿qué pasó? Él le dijo, escuchó la orden,
pero no la acató. En el transcurso del tema nos damos cuenta que Saúl hizo algo muy diferente a lo que el Señor le mandó. Entonces son 4 lecciones que nos da esta narración de la Biblia. El primero es: no trates de adaptar la voluntad de Dios a tu voluntad. Saúl trató de adaptar la orden que Jehová le había dado, que el Señor le había dado, como él la quiso entender, a su manera. El Señor fue muy claro con lo que le dijo. Y quiero que miremos el versículo 9 de 1 de Samuel 15. Vamos a estar mirando todo el capítulo 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto fue lo que hizo Saúl a la orden que el Señor le dio. El Señor, por medio de Samuel, como les decía en este momento, les mandó otra cosa que lo vamos a mirar en el versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asno. Saúl trató de hacer las cosas a su manera. Vemos que una cosa fue lo que le dijo Samuel y otra cosa fue la que él le dijo. Fue la que él hizo. Saúl sabía que él debía obedecer a su responsabilidad y hacer que los demás, que era su ejército, también obedeciera. Y a menudo nosotros le queremos ofrecer al Señor una obediencia parcial, así como a medias. Pensamos que las cosas que nos envía a decir Dios, que la hagamos de tal manera como que no nos va a salir y la hacemos a nuestra manera. Queremos ir por nuestro propio camino, queremos hacer nuestras propias cosas, pero aún así le exigimos o queremos que el Señor nos bendiga y que Él esté con nosotros. Algo así le pasó a Saúl. Y no solo esto, Saúl temió más al pueblo que a Dios. Quiero que miremos el versículo 24, algo que hizo Saúl también. 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz del pueblo. Perdona pues ahora mi pecado. Algo que pienso que fue muy grave y Saúl lo hizo, y la excusa que él le da a Samuel es: lo hice porque temí al pueblo. Otra cosa que Saúl hace acá es que tiene más temor por lo que pueda pensar el pueblo, tiene más temor a las consecuencias humanas que a las consecuencias de Dios. O sea que él prefirió tener temor al pueblo que tener el temor a Dios. Y a nosotros a veces nos sucede lo mismo. A veces nosotros pensamos más y nos preocupa más lo que puedan pensar los demás y queremos ir por esa corriente, queremos hacer lo que los demás digan por agradar, por sentirnos bien, para que nos vean de otra manera. Nos dejamos llevar por una corriente que en este momento sabemos que Satanás está trabajando fuertemente, especialmente para que los jóvenes, aunque no nos estemos reuniendo, está tratando de desviarlos del propósito. Que nunca se nos olvide, jóvenes, que desde el día en que el Señor lo llamó, desde el día en que el Señor lo aceptó, usted tiene un propósito muy grande y muy importante, el cual nunca se le debe olvidar, porque Satanás aprovecha para hacer esto. Y a Saúl se le olvidó que Dios tenía un propósito en ese momento con lo que él iba a hacer. O sea, todo el propósito se dañó. ¿Por qué? Porque él hizo las cosas a su manera, porque él prefirió obedecer al pueblo, por temor al pueblo, porque es que si no lo hago, entonces el pueblo voy a recibir tal vez amenazas, o el pueblo de pronto se va a venir contra mí. Pero él se preocupó más por lo que pensó el pueblo que por lo que pensaba el Señor. Miraba algo que a veces nos sucede, ¿no? Y había una señora, es como una historieta, una señora que estaba barriendo el templo, estaba solita. Y dice que esa señora empezó a meter por debajo de la alfombra la basura, y cuando de pronto escucha una voz que dice: yo te he visto, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? Dice que ella se asustó, una voz muy fuerte le dice: ¿qué haces? Yo te vi.
Y ella se asusta y dice, ¿quién me habla? Y dice, soy yo, Dios. Y ella dice, ay, qué susto, yo pensé que era el líder. Y a veces nos pasa eso. A veces decimos, no, es que el pastor no se puede enterar que yo hice esto, no, el pastor no, o mi líder no se puede enterar. No, pensemos más en lo que piensa el Señor, preocupémonos más por lo que piensa el Señor, aún en lo secreto, Él conoce todo de nosotros. Primera de Samuel 12:24 nos dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad, con todo nuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros, por vosotros. Dice, solamente temed a Jehová, solamente a Él debemos rendirle cuentas, solamente a Él, porque Él es el que nos ve desde el amanecer, Él nos conoce totalmente, Él sabe todo de nosotros y primeramente a Él debemos obedecer, a Él debemos temer. Otra lección que nos deja es que debemos enfocarnos en Dios, no en nuestros deseos, no en nuestros gustos, ni en nuestras pasiones, ni en nuestras conveniencias, ni en nuestros beneficios. Saúl, ¿en qué pensó? En su fama. Saúl pensó en su reputación. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Y esto lo vemos en el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Algo que, bueno, por lo visto Saúl estaba más interesado en alabarse a él mismo. Él había cometido un error y grave, y más encima lo que él hace es, dice que se levantó un monumento, se alabó a él mismo. ¿Qué debió haber hecho? Pues darle su primera alabanza y su arrepentimiento y perdón al Señor, pero él lo primero que hizo fue eso, porque le importaba lo que dijeran los demás, porque le importaba él mismo, cómo se sintiera él, no cómo pensar al Señor, cómo pensar al Espíritu Santo. Algo que vemos es que en el versículo 17 y 18, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. Le recuerda Samuel a Saúl, el Señor te dio un lugar grande, te dio un lugar importante, te hizo jefe sobre este pueblo, te alabó, y ahora ¿qué quieres? ¿Por qué quieres buscar tu propia alabanza cuando el Señor te honró? Te dio un lugar grande, te dio un lugar importante que a veces nosotros tenemos en poco esos lugares que el Señor nos da. A veces nosotros tenemos en poco los privilegios que Él nos da. Como que bueno, no nos importa y simplemente hago las cosas a mi manera. De esa manera pensó Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl tenía un corazón, creo que malo, que en algún momento tuvo que reflejar lo que había en su corazón. En el corazón de Samuel había desobediencia, había rebelión, había mentira. Entonces en algún momento Saúl sacó todo esto que había en él. El versículo 30 nos dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. O sea, él estaba preocupado por lo que había hecho, él sabía que estaba mal, pero él le dice a Samuel, por favor, hónrame delante de los demás. O sea, los demás. ¿Y para Dios qué? Algo que nosotros vemos y en Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, es que Él se despojó de todo. Él se despojó de sí mismo. Dice Filipenses 2 del 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que en ese caso, ¿qué debe haber hecho Saúl? Despójese, arrepiéntase, y que él se dé cuenta realmente de lo que había hecho, pero que lo confiese también. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él espera, jóvenes, iglesia, mujer, varón, que nosotros nos acerquemos a Él. No somos perfectos, cometemos errores a diario.
Y cuando nosotros reconocemos que a diario cometemos errores, el Señor inclina su oído. Cuando nosotros le pedimos perdón a diario, Él inclina su oído para estar atento. Pero cuando nosotros somos arrogantes y cuando nosotros pensamos que no nos hemos equivocado, que no fallamos, el Señor se hace de lejos. Entonces, una muestra de este ejemplo es Él. Dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y algo que Jesús quiere es que sigamos sus pisadas, que sigamos sus ejemplos, que cada día nos parezcamos más a Él, que esa sea siempre nuestra oración a diario, que podamos seguirlo a Él y parecernos a Él. Otro ejemplo es Pablo, y la miramos en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo fue otro ejemplo muy latente, muy grande para nosotros al despojarse de todo, para ser firme en lo que él creía, firme en lo que él hacía, que no se dejaba llevar por nada, aún en las circunstancias, porque sabemos que Pablo pasó por muchos momentos difíciles. Pablo pasó hambres, fríos, mejor dicho, golpes, por llevar la palabra de Dios, pero aún así él no se movía, él estaba firme en lo que creía, él estaba firme en lo que él hacía. Otra lección es ser sinceros. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hay una versión que dice: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. O sea, él ahí se estaba engañando. Él le dice: Dios lo bendiga, siervo, mire que yo cumplí lo que el Señor me dijo. O sea, sabiendo en su corazón, en su mente, que había hecho malas cosas, él le dice: he cumplido todo lo que el Señor me mandó que hiciera. Y luego dice el versículo 20: yo sí he obedecido al Señor. Insistió Saúl, o sea, siguió insistiendo, siguió atercándole a Samuel que él sí había obedecido. Sí, yo he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agar, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Cuando le dieron este mandato a Saúl de matar a los animales, de matar a las personas, de destruir y desarraigar totalmente ese pueblo, él lo que hizo fue escoger del ganado la parte más bonita, los más gordos, los mejores, y también dejó a Agag, a su rey, lo dejó vivo. O sea, él era el principal, y dice que le perdonó la vida hasta ese momento. Entonces, y él le dice: es que yo sí obedecí. Sí, Samuel, yo obedecí, he hecho las cosas bien, todo lo que me mandó el Señor a decir. Saúl no creía haber hecho nada malo. Él había cumplido el 90% de su misión, pero no lo reconoció. Y con haber guardado al rey y haber elegido lo mejor, estaba desobedeciendo a Dios. O sea que es una obediencia así como a medias. Y la obediencia a medias es ¿qué? Desobediencia. Entonces es el momento de ¿qué? De brillar, de brillar. Jóvenes, varón, mujer, usted que está en su casa, aún en nuestra casa debemos brillar más, porque es nuestro primer ministerio. Ahí es donde el Señor en este tiempo nos está probando a nosotros. ¿Qué tan medida está nuestra obediencia? ¿Qué porcentaje está nuestra obediencia? Hacemos una partecita, pero la otra como que nos cuesta, como que no queremos cambiar, reconocer. Lo primero que tenemos que hacer es que reconocer, porque es que Saúl atercaba que no, que él estaba bien. Había dureza en su corazón. Ahí quiere el Señor quebrantar ese corazón duro que no quiere aceptar las cosas que hacemos mal. No nos podemos engañar, dice la palabra en Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. No podemos escondernos. Él conoce lo que les decía ahora, todo de nosotros. Lo miramos en el Salmo, miremos Salmo 139, del 1 al 6. Para que nos demos cuenta que la mirada del Señor está sobre nosotros siempre,
que Él nos conoce, que Él nos escucha. A veces cuando hablamos de alguien, cuando hacemos las cosas mal, pensamos que el Señor no está. Siempre Él está con nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él siempre está ahí con nosotros y debemos tener presente eso en nuestro diario vivir, en lo que hacemos, en nuestros quehaceres. Debemos saber que Él está ahí, guardándonos, acompañándonos, pero que también nos está dirigiendo a hacer las cosas correctas. El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El Señor lo sabe todo de nosotros. Y ese es el tiempo para reflexionar, un tiempo para darnos cuenta en qué áreas estamos fallando, en qué áreas estamos dejando de brillar, en qué áreas nos estamos quedando atrás. A veces como que el área espiritual, por todo ese recorrer del día, por las ocupaciones, entonces el área espiritual que estaba bien empieza a menguar, empieza a bajar, y entonces los quehaceres y las cosas materiales o las cosas del trabajo empiezan a ocupar ese lugar, ¿sí? Porque el tiempo, porque no alcanza, porque corremos, entonces empieza a menguar la parte espiritual, y esto no podemos dejar que el fuego del Espíritu Santo se vaya a nuestro corazón. Es una lucha que tenemos, y más en este tiempo, es una lucha por la cual debemos pelear. El Señor pelea por nosotros, eso lo sabemos, Él va delante de nosotros, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, y es no dejar robar ese fuego del Espíritu Santo, es no dejar que ese fuego se apague en nuestro corazón. Y la última lección es: no culpemos a otros. Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hasta aquí Samuel en una noche de oración, el Señor le dice a Samuel: Saúl hizo esto y esto y esto. Nadie fue y se lo dijo, se lo reveló el Señor. Entonces Samuel dice que hubo mucho dolor en su corazón, y toda esa noche se la pasó orando por Saúl. Tenía mucho dolor, tenía rabia, y toda esa noche estuvo orando, llorando, yo creo que, mejor dicho, fuertemente. Y al día siguiente lo va a buscar para decirle: ¿qué has hecho? Y él le dice: Dios le bendiga, yo cumplí todo, lo hice todo lo que el Señor me mandó por medio de usted, Samuel, todo lo hice. Y él le dice: entonces, ¿qué son esos balidos de oveja y qué son esos bramidos de vaca que escucho? Dice: sí, es que el pueblo lo trajo desde Amalec para hacerle sacrificio al Señor tu Dios, le dice. Y miremos el versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín. Aquí vuelve y le dice Saúl a Samuel: fue el pueblo el que tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ahí es donde Samuel le responde, o le pregunta: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? O sea, él le pregunta: ¿qué es mejor? ¿El sacrificio que usted va a hacer con estas vacas, con estas ovejas? ¿Tal vez el dejar vivo a Agag? ¿O qué será mejor? ¿Que usted le obedezca sus palabras? ¿Que usted haga lo que el Señor le manda decir? ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, porque Él es el soberano, el Rey, nuestro Señor. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, o los que somos padres, o aquellos que tienen también hijos. A veces le decimos a nuestros hijos: obedezcan, hagan caso y yo les voy a dar un premio, ¿cierto? Pero cuando hacen lo contrario, sabemos que también es necesario la varita de la corrección, ¿cierto? O tal vez quitarles algo que a ellos les guste. Y eso pasa con el Señor. Él nos ama como a sus hijos, Él nos ama como a esos pequeños, pero algo que Él anhela en el corazón profundamente es que nosotros le obedezcamos.
No pasemos la responsabilidad a otros. A veces decimos, no, es que fue tal persona. Yo actué así porque es que el pastor también un día lo hizo, o mi líder lo hizo, entonces yo actué de esa manera. O mis padres fueron así, entonces yo actúo de esa manera. No, es que nosotros somos diferentes a nuestros padres y a la generación de nuestros padres, actuamos diferente, pensamos diferente, porque ya Cristo vive en nosotros y vivimos por la fe del Hijo del Hombre. Ahora le echamos siempre la culpa a los demás, a las demás personas. No, es que fue que me hicieron esto, entonces yo actúo de esta manera, es que yo no puedo perdonar porque me hicieron esto. No, no podemos actuar de esa manera o pasarle la responsabilidad como lo hizo Saúl. Él dijo, fue el pueblo, pero es que el mando, ¿quién lo tenía? El mando lo tenía él. Él era el vocero, él era el guía, él era el que daba la orden. Ya la había recibido de parte de Dios por medio de Samuel. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Pues ejecutarla, pero no lo hizo. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, ¿cierto? Lo vemos desde el principio. Adán le pasó la responsabilidad a Eva y Eva dijo fue la serpiente. Y ellos recibieron algo muy puntual donde el Señor le dice a Adán, le dice, de todos los frutos del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento Adán debía pasarle la información a Eva y decirle, vea, no podemos comer de este fruto, y aún así lo hicieron. Entonces, a veces nosotros obedecemos al Señor y no asumimos nuestra responsabilidad. A veces no aceptamos los errores. Dicen que hay un dicho que dice que la verdad duele, y a veces es bueno cuando nos dicen, mire, usted cometió este error, usted es así, usted debe cambiar. Y a veces nos duele y como que no nos gusta que nos digan, pero esto nos debe enseñar a nosotros para bien, para aprender, para cambiar, para mejorar, y por eso nosotros debemos reconocer nuestros errores, reconocer que fallamos, reconocer que pecamos, reconocer que no somos más que otros, que nosotros estamos es para servir, nosotros estamos es para agradar al Señor, no para agradar al hombre. Si uno no reconoce la falta, pues sencillamente no puede haber arrepentimiento, que es algo que el Señor nos pide hoy y siempre, siempre, que nos arrepintamos de nuestras faltas, que arrepintamos de nuestra vana manera de vivir. Y eso fue lo que el Señor esperaba de Saúl, que Saúl dijera, realmente he fallado, realmente no sé, me dejé llevar, les pido perdón, me duele, sé que vienen consecuencias, voy a cambiar. Pero Saúl todo el tiempo se negó porque había rebelión en su corazón, porque había maldad en su corazón. Y el Señor quiere de nosotros un arrepentimiento genuino de nuestro diario vivir. Aún luego de la explicación del profeta que le dio, Samuel vuelve y le dice, Saúl, ¿no te envió el Señor? Creo que lo vemos en el 18 y 19. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Samuel, al ver que Saúl se negaba a decir, no, es que yo lo hice así porque era mejor, porque es que yo le iba a sacrificar, era Dios. Y Samuel vuelve y le explica, Saúl, pero es que el Señor te dice, mire, lo que debes hacer es esto, de raíz. ¿Por qué vuelves y haces lo que no te han enviado a hacer? ¿Por qué lo hiciste? Entonces a veces nos sucede a nosotros, que a veces nosotros no reconocemos nuestras fallas, a veces no reconocemos nuestros errores y por lo tanto no puede haber arrepentimiento. Escuchábamos hace días que nos hablan acerca de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia en Deuteronomio 28. A veces como que decimos, no, es el larguero, pero si nos detenemos a leer cada cosa, nos damos cuenta que las bendiciones que el Señor nos da son muchas. Así como yo les decía ahora, cuando nosotros le damos a nuestro hijo algo, un premio por obedecer, por ser obediente, así es el Señor con nosotros, y lo vemos en Deuteronomio 28, para que lo leamos, para que meditemos en su palabra y para que podamos, ojalá, obrar conforme a la palabra del Señor. Son muchas las consecuencias, pero también hay muchas consecuencias por la desobediencia. Vienen muchas cosas sobre nosotros, y no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra generación y sobre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a orar para pedirle al Señor que Él. Amado Señor, gracias por tu palabra, Rey. Hoy nos has enseñado, Señor, o nos has recordado que la obediencia es
mejor, Dios, que los sacrificios, que levantar las manos, que el demostrarle a los demás, Señor, que lo mejor es obedecerte, porque a ti te agrada, porque tú esperas de nosotros un corazón noble, un corazón contrito, humillado. Eso es lo que tú quieres, Dios, un corazón que a diario se arrepienta de tanta maldad que tenemos, de tantos pecados, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo, Rey. Tú nos escuchas y por eso en esta noche te pedimos perdón, Dios, porque hemos fallado contra ti, hemos fallado, hemos desobedecido, Rey. Sabemos que han venido también consecuencias a nuestras vidas por lo que hacemos, porque hemos culpado a los demás, porque no hemos reconocido, Señor, porque aunque sabemos las cosas, Dios, tú nos has enseñado tantas cosas a través de los años, Dios, en el Evangelio, pero solamente lo que tú esperas es que te obedezcamos, Rey. Padre Santo, que esta palabra cambie nuestra manera de vivir, que esta palabra, Señor, cambie, Dios, nuestro corazón, nuestra vida, y que podamos ser sacrificio vivo para ti, Señor, que podamos agradarte, Rey, con nuestra obediencia, con nuestro diario vivir, Señor. Gracias, mi Rey, te damos a ti toda la gloria, el honor, toda la exaltación. Que el fuego de tu Espíritu Santo permanezca en nosotros, que sea cada día nuestra motivación para obedecer, que sea nuestra motivación para acercarnos más a ti, para ser mejores personas, Señor, más que líderes, más que pastores, Dios, podamos ser esos hijos que tú anhelas, Señor, esos hijos que alegran tu corazón, Rey. Eso queremos ser, precioso Señor. Te doy el honor a ti, Señor, la exaltación, y te pido que bendigas a todas esas personas, Señor, que de su casa escuchan tu palabra, aquella que viene de ti, Señor, aquella que nos levanta, que nos alimenta, Señor, que nos guía, que nos exhorta también, que nos enseña. Gracias, precioso Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que el Señor nos haya hablado. A mí me habló demasiado porque hay muchas falencias, pero sé que Dios es fiel y que cada día la fidelidad de Dios sea entronada en nosotros y que nosotros también seamos fieles a Él y que podamos obedecerle a pesar de nuestras debilidades, a pesar que de lo que estamos pasando de este tiempo, pero que reflejemos la luz de Cristo cada día. Un saludo muy, muy especial. El Señor les bendiga grandemente.